diputado plurinominal por la paz, la Alianza Unidad. Antes de presentarlo, tenemos unos cuadros sobre el candidato invitado. Carlos Alarcón Mondonio. Él es abogado político boliviano, nacido el 17 de junio de 1967 en la ciudad de La Paz, destacado con honores en la Universidad de Buenos Aires, catedrático también. Él definitivamente es uno de los candidatos que ha sabido realzar muchas actividades que él ha estado realizando. Es catedrático universitario durante el gobierno de Carlos Mesa, 2003-2005. Desempeñó el cargo de viceministro de Justicia, donde impulsó reformas orientadas a mejorar el sistema judicial boliviano. Así es. Bien, continuamos, por favor. Es uno de los miembros fundadores de la Alianza Política Comunidad Ciudadana, liderada por Carlos Mesa en las elecciones generales del 2020. Fue elegido como diputado plurinominal titular por el Departamento de La Paz. Dentro de la Cámara de Diputados forma parte de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y es vocal del Comité de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. Carlos, bienvenido. Muy buenos días, muy agradecido. Una sola aclaración, yo nací en la ciudad de Sucre, pero vivo desde mis 12 años en La Paz. Entonces, en las redes y todo me identifican como paseño, pero con mucho gusto estoy nacionalizado paseño. Qué hermoso, muy bien. ¿De qué equipo eres? Bolívar. Muy bien, estamos conectados. Nerviosos esta noche, ¿no? Nerviosos, dice. ¿Eres de ir al fútbol? No, muy poco. Mi hijo es el más fanático del fútbol, él también bolivarista del Real Madrid y él es el que está pendiente de todos los ¿Qué edad partidos. Tiene 28 años 28 y mi años. hija 30. 30. Mira, la familia. Claro, porque detrás de cada candidato hay una persona, ¿no? Hay familia y además hay colores como el cielo celeste. Dios te bendiga haciendo campaña para Bolívar. Está empecinado Marcelo con el cielo. No, tenemos que ganar a Cerro Porteño. Pero te cuento que de parte de mi suegra y mis cuñados, toditos stronguistas. Un lío en la familia porque en cada almuerzo ese es el primer gran debate. La primera discusión, creo yo. No, pues es eso, son los grandes fanatismos. Los grandes fanatismos. ¿Cuánto ganamos? ¿Perdón? ¿Cuánto ganamos? Yo creo que por lo menos unos 3-0, ¿no? Estamos bien. Sí. Por lo menos. Bastante optimista, Carlos. Bastante optimista. Está bien. Hay que ser optimistas, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar nuevamente darle la bienvenida Carlos, porque nosotros aquí en el programa realmente queremos que nuestra audiencia, que el público, la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, tomen la decisión correcta de acuerdo a lo que ustedes como candidatos nos puedan explicar, nos puedan... en facilito. En facilito, obviamente, para que la gente entienda un poquito sobre la realidad de la situación que estamos pasando y que estamos atravesando todos. Para ti, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Y por qué? Mira, yo creo que en la vida en general y también en la política no hay buenos y malos absolutos, ¿no? O sea, todos los seres humanos tenemos nuestros grises, tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos, y eso se refleja también en la vida política con mayor énfasis porque la política es el escenario de las luchas, de las pasiones encarnizadas, claro. Y eso te hace ver que a veces parecería que los buenos solo están de este lado y los malos solo están de este lado. Del otro lado, claro. Y yo creo que ese es el gran veneno que tenemos que desterrar en este desafío de un como próximo gobierno. Como las telenovelas mexicanas, ¿no? Que realmente el bueno es bueno, pero así, y el malo es malo, pero no. ¿Tú crees que hay grises y sombras y claros, no? Claro, y yo creo que ese es el gran problema que tenemos como país, probablemente hasta más problema que la crisis económica que estamos viviendo, porque nos han inoculado 20 años de fanatismo, de odio, de división, de confrontación, de polarización, y el gran desafío, cualquiera sea el próximo gobierno, ¿no? Sea que gane la oposición como creemos que vamos a ganar con la Alianza Unidad o que gane el oficialismo,
tenemos que superar la polarización para construir un mejor país entre todos, ¿no? Con nuestras diferencias, obviamente, y ese va a ser el gran desafío, juntamente con el desafío de resolver la crisis económica y la crisis institucional. Bien. ¿100 días es posible? Es- ¿Hacerlo en 100 días? 100 días, ¿no? Porque ese es el planteamiento de Samuel Doria Medina. Como... Claro, mira, Samuel no es que plantea que en 100 días corriges todo y con una varita mágica tienes todo Claro, resuelto. sí. Él da el ejemplo, sobre todo para los que hemos vivido esa época, que ya tenemos unos años de adultez, del decreto 21060 en la época de Víctor Paz Estenssoro, que tenías que sentar las bases de la manera más rápida posible a un estado de descalabro económico en esa época de la hiperinflación, donde tú cobrabas tus sueldos o la gente tenía sus ingresos y se devaluaba, pero a la hora tu dinero ya no Claro. servía para comprar lo que comprabas una hora antes. Entonces, si no se hubiera tomado esa medida de la manera más rápida, mucho antes de los 100 días que tuvo esa visión estratégica el expresidente Víctor Paz Estenssoro, no hubiéramos podido salir en ese momento de esa situación y seguir agravándola hubiera tenido consecuencias impredecibles. De ahí viene la estabilidad de 20 años, ¿no?, que se extiende hasta que con Evo Morales cambió esa situación, porque cambió de giro ideológico y de giro estratégico en el manejo del Estado, pero duró un gran tiempo esa estabilidad que se la logró antes de los 100 días con Víctor Paz. ¿Cuál sería el modelo de Estado que debería tener Bolivia? Mira, como hablamos de que no hay buenos ni malos absolutos, yo veo que el problema de una ideologización y fanatismo extremo hace que también esto se piense en términos absolutos, ¿no? Hay algunos que está de moda decir, tiene que desaparecer el Estado, porque el Estado solo sirve para embromarle la vida a los ciudadanos, Claro. ¿no? Y si no hay Estado, todos viviríamos más felices, más contentos y no tendríamos problemas, ¿no es verdad? Claro. Y hay otros en el otro extremo que dicen, no, los problemas son los individuos egoístas y todo tiene que ser el Estado, porque el que puede resolver como el gran padre de familia todos los problemas es el Estado, manejado por una cúpula de gobierno que está a cargo en ese momento de la administración del Estado. Entonces se van a los extremos absolutos, ¿no ve? O solo mercado y nada de Estado, o solo Estado y nada de mercado, por ejemplo, en otra dicotomía, ¿no? Y yo creo que ese es un tremendo error, porque toda ideología y todo fanatismo te esconde parte importante de la realidad en un sentido o en otro, que si no la tomas como es, llegas a tener medidas de gobierno sumamente perjudiciales, porque la realidad, sobre todo política y de manejo de una sociedad, es muy compleja. No puedes simplificar y decir, si yo hago desaparecer el Estado, reducir a su mínima expresión, ya voy a tener la mejor sociedad del mundo. Obviamente, hoy tenemos el problema donde hay un desbalance en el sentido de que hay demasiado Estado, sobre todo para generar corrupción, prebendalismo, ineficiencia. Justamente acabo de terminar el estudio, ya lo han debido ver, no es el tema de hoy, pero de BOTrading, de estos indicios de negociados y de corrupción de YPFB en el Paraguay. Entonces, tenemos un Estado sobredimensionado porque es el vehículo principal de malos gobiernos que con eso generan corrupción, prebendalismo, ineficiencia, cooptación de dirigencias sociales, empresariales, institucionales, etc. Pero no es la solución decir, como hay esto, entonces ahora hacemos desaparecer el Estado. ¿Y quién se encarga de la seguridad ciudadana, de la justicia, de la educación, de la salud? De lo que algunos filósofos políticos interesantes plantean, que tiene que haber un gestor de dar las condiciones mínimas para tratar de disminuir las desigualdades, ¿no? O sea, tú no puedes agarrar y decir, Bolivia va a ser una sociedad donde todos somos ricos, ese sería un ideal utópico, y mientras tanto, y no lleguemos a eso, que los que están en peores condiciones económicas y de sobrevivencia se embromen y no los miramos, no los atendemos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una visión equilibrada, no tiene que haber ni un exceso de un lado ni un exceso del otro lado. Hablando un poco sobre lo que es
de quién se encargaría de la seguridad ciudadana y además la seguridad ciudadana a nivel psicológico. ¿Cuál sería la estrategia que manejarían ustedes? Porque con tanto conflicto, tanto cambio, realmente ya no sabemos cómo pensar, qué hacer, cómo decidir. Bueno, el gran problema que tenemos ahora es que a la crisis económica que estamos enfrentando como consecuencia de este mal manejo y de estas políticas desacertadas de estos largos 20 años de gobiernos del MAS, eso ha venido acompañado de una destrucción de la institucionalidad de garantía de los ciudadanos en el país. Para empezar, si tú analizas los que antes se llamaban poderes del Estado y ahora son los 4 órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Electoral, el Judicial, la percepción de los ciudadanos es que ni siquiera los poderes del Estado funcionan como deberían funcionar, y eso vamos a hablar, yo lo he vivido en carne propia ahora dentro de la Asamblea Legislativa, que se ha vuelto en un escenario de trifulca, de pugilato, de gritos, de poses, de figuretismos, en lugar de convertir en un escenario de verdaderos acuerdos y consensos para el país. Por eso que tenemos que cambiar el rostro de esta Asamblea en el próximo mandato constitucional para que sea un verdadero escenario de entendimiento y de concertación, porque los ciudadanos ya no pueden sobrellevar más esta situación, ¿no? Queramos o no queramos, la fuerza de las cosas y de la ciudadanía nos va a llevar positivamente a ese escenario. Pero ya bajando de los 4 órganos del Estado, te das cuenta que la justicia no funciona, la fiscalía no funciona, son antros de ineficiencia, de corrupción, de manipulación política, los grandes problemas que tienen que resolver, la violencia intrafamiliar, el abuso de niños, el abuso de mujeres, los delitos violentos, etcétera, todo eso prácticamente desatendido, porque son instituciones contaminadas de política, contaminadas por los gobiernos que están al servicio de los intereses espurios de los gobiernos y no de los ciudadanos. Y lo propio con la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. Entonces hay que cambiar y transformar de raíz estas instituciones, pero no tanto solo a nivel de diseño. Si tú dirías a nivel de diseño, dirías vamos a tener que hacer una nueva constitución y esa no es la idea, claro. Porque si quieres arreglar el aeropuerto primero cuando se está incendiando los motores del avión, corres el riesgo de que se va a estrellar el avión antes de que arregles el aeropuerto. Exacto. Entonces, de lo que se trata es de que primero cambies a los operadores que son un desastre actualmente y que elijas a los operadores adecuados e indicados por la trayectoria, por el mérito, por la excelencia profesional y que tengan las condiciones mínimas para desempeñar esos cargos. Hoy en día lo que ves, y ha habido también este problema en varios gobiernos, pero en estos han crecido exponencialmente en estos 20 años de autoritarismo, es que ponen a las personas en cargos estratégicos que no tienen las mínimas condiciones para desempeñarlos bien. Y por eso las instituciones se van degradando, se van cayendo a pedazos y no le dan la respuesta al ciudadano. Si a mí me pones a manejar un avión, te voy a hacer estrellar con todos los pasajeros, porque no tengo idea de aeronáutica. Zapatero a su zapato, dice, avión, ¿no? Claro, zapatero a tu zapato. Y eso no ves, basta ser el vinculado de tal organización política o social al gobierno y el gobierno lo mete sin importar si sirve o no sirve para el cargo, ¿no? Entonces yo creo que si eso reconduces, recompones y transformas de raíz, como digo, no tanto en el diseño sino en los operadores de las instituciones, puedes empezar a dar una respuesta al tema de la seguridad, y la seguridad ya ciudadana más inmediata con el tema de la violencia delincuencial en las calles, etcétera, tiene que ver con una transformación y reingeniería de la propia policía, el Ministerio Público y la justicia penal y constitucional, que es la que está fallando tremendamente en el país. Terrible. Y ahora, pero de hecho, a ver, Carlos, viendo un poco tu trayectoria, fuiste pieza clave en la formación de comunidad ciudadana, muy cercano a Carlos Mesa, ¿no? Es una amistad de años. ¿Cómo es esta relación con Carlos Mesa? Sí, es una amistad y una relación de mucho tiempo, ¿no? ¿Dónde nació? ¿Dónde surgió? No, surgió de una manera anecdótica y paradójica, porque en el año 2002 yo era candidato a la vicepresidencia con René Bladman, no sé si se acuerdan del entonces ministro de Justicia que hizo las reformas de las leyes Bladman. ¿Por qué fue tan aclamado en esa época Bladman? Porque cuando fue ministro de Justicia evidenció
que había la prisión por deudas y personas que debían por una gallina, una garrafa, etcétera, y no podían pagar porque eran personas pobres, estaban eternizándose más de 5, 7, 10 años en las cárceles. Entonces hicimos las reformas para resolver esa tremenda injusticia que era pues inadmisible en una sociedad civilizada de esa época, inaudito. Sí. Entonces, bueno, ahí adquiere fama René Bladman, ¿no? Trabajé en esas reformas con él, después fui el candidato vicepresidencial, fundamos lo que se llamaba el Movimiento Ciudadano para el Cambio, y en esa época éramos outsiders junto con Costa Obregón. Costa Obregón era outsider, nosotros con Bladman éramos outsiders, ¿no? Contra el sistema tradicional de partidos políticos, y pese a que tuvimos nuestro origen ahí, y en ese momento Carlos Mesa era candidato a vicepresidente con Sánchez de Lozada, o sea, éramos, digamos, contrarios, ¿no? Claro. Entonces, en la anécdota, justo cuando faltaban unas 2 semanas para la votación, vi que los del MNR, que era el partido por el que estaba, se copiaron nuestro plan anticorrupción. Entonces le mandé una nota como candidato diciendo que como se habían copiado nuestra propuesta a su partido, que lo desafiaba a un debate. Y su gran, digamos, debilidad es no aceptar debates de Carlos Mesa, o sea, le encanta la polémica intelectual. Claro, pero en estrategia electoral nosotros estábamos abajo, no llegábamos en ese momento a la expectativa ni del 3%, y él estaba queriendo debatir con el candidato a vice de Manfred Reyes Villa, ¿no? Con Ivo Kurgis. Ivo Kurgis se le escapaba y no podía debatir. Entonces, y los estrategas dijeron, no, es imposible, ¿cómo vas a ir a debatir con los que están abajo? Esa es una locura electoral. Entonces me manda una carta muy afectuosa diciendo, disculpe, candidato Alarcón, primero voy a debatir con Kurgis y después con gusto con usted, pero ya en 2 semanas no debatió con ninguno porque no hubo tiempo. Y ahí salió ahí nace de una contraposición, ¿no? Yeah. Después seguramente ese gesto le gustó y cuando llegó a la vicepresidencia me invitó a ser viceministro de Justicia para que atienda el conflicto humanitario del Alto como consecuencia de los hechos de sangre que sucedieron en octubre del 2023 y del 2003 y tuve que atender todos esos conflictos separando los convenios. Yo creé la categoría porque en la práctica anterior tú agarrabas y hacías convenios, dabas una indemnización entre comillas y cerrabas la responsabilidad, cortabas la responsabilidad penal por los delitos de violaciones a derechos humanos. Entonces yo separé, yo dije a partir de ahora este es un apoyo humanitario, pero que esto no va a entorpecer el pedido de justicia para los que reclamen por violaciones a derechos humanos, ¿no? Y a partir de eso logramos pacificar y logramos que se solucione adecuadamente ese conflicto. Un poco para que tengan contexto, ¿qué pasó en 2003? Estamos hablando de la guerra del gas, ¿no es cierto? La guerra del gas que obviamente llevó a la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no es cierto? Sí, Octubre Negro que se llama. Y a raíz de eso también dio origen obviamente a la presidencia de Carlos Mesa. Correcto. Ahora, estamos con Carlos Alarcón, candidato a segundo plurinominal por la Paz, diputado por la Alianza Unidad. ¿Y cómo fue el contacto consiguientemente con Samuel y cómo sobrevino esta candidatura? Porque obviamente tú eres parte de Comunidad Ciudadana que está a cargo de Carlos Mesa, ¿no? Sí, mira, cuando surge la idea del bloque de unidad, esto nace en realidad en abril del año 2024, donde hubo un seminario en Washington que estuvimos presentes. Yo fui delegado de Comunidad Ciudadana y de Carlos Mesa, estuvo también Samuel en ese evento, estuvo Efraín Suárez, Esbón Comat COVID, y se empezó en base a la experiencia del seminario, que era el impacto de las dictaduras de Venezuela y de Nicaragua en las democracias de esos países, ¿no? Entonces un poco nos contaron cuáles fueron las experiencias dramáticas y cuáles fueron los problemas de que no lograron articular una unidad eficiente y adecuada para enfrentar a esas dictaduras y esos regímenes autoritarios. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de que había que hacer ese esfuerzo para estas elecciones. Al año de esa reunión, prácticamente se logró avanzar y los 4 líderes fundadores de lo que era el bloque de unidad en ese momento, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina,
¿no? Luis Fernando Camacho y Jorge Quiroga Ramírez anuncian el bloque de unidad, que ya nació con contratiempos porque pese a que el expresidente Quiroga firmó el compromiso, el documento inicial, un día antes de la presentación en el Hotel Europa, tuvo ese acuerdo con el FRI, que en realidad el FRI era el partido que estaba apoyando a Carlos Mesa para este proceso electoral. Bueno, hubo ese inconveniente, pero pese a eso se decidió seguir adelante porque el bien mayor es y era el bloque de unidad. Bueno, entonces a raíz de eso nombran delegados técnicos, cada uno de estos líderes, después se amplió a Amparo Vallivian y se amplió a Vicente Cuellar, eran 6 en total líderes, nombran sus delegados técnicos y yo fui el delegado de Carlos Mesa, conjuntamente con José Luis Lupo de Samuel Doria Medina, de Luis Vázquez Villamor, de Tuto Quiroga, y también tenía el delegado, el rector de la universidad, Vicente Cuellar, ¿no? Entonces, y Amparo Vallivian, ella era la que a la vez actuaba como delegada, y ahí fuimos avanzando en todos los aspectos técnicos sobre la base de las decisiones de los líderes políticos, hasta el momento en que llegó la ruptura. En ese momento, Carlos Mesa tomó una decisión personal, que yo, como muchos otros de CC, la respetamos, de retirarse del bloque. Bueno, la primera decisión importante para afianzar el bloque fue declinar su candidatura presidencial. Después decidió, como consecuencia de la ruptura, que no se logró, sobre todo que se mantenga el bloque intacto, con la presencia de Jorge Quiroga Ramírez y de Samuel Doria Medina y de los otros líderes. Él decide, por razones personales, ya no ser parte del bloque de unidad, y una decisión que la respeté y la respetamos, pero a su vez varios diputados y senadores de Comunidad Ciudadana decidimos seguir con el esfuerzo del bloque de unidad. Según mi percepción, como yo estuve dentro del grupo de delegados técnicos, la candidatura en ese momento, y creo que ahora con mayor razón, me da la impresión de que todavía está creciendo más esta candidatura, la candidatura con las mejores posibilidades de ganar la elección era la de Samuel Doria Medina, y yo por eso decididamente tomé partido por entender que lo que quedaba del bloque de unidad era lo mejor que podíamos tener en ese momento, dadas esas circunstancias, y que el expresidente Quiroga Ramírez desde el comienzo nunca tuvo una verdadera voluntad del bloque de unidad, porque cuando se lo presenta el bloque de unidad, su primera declaración es: soy el candidato irreversible. Si tú firmas un compromiso escrito donde aceptas que el candidato mejor posicionado por un método de encuestas sea el candidato del bloque de unidad y todos tienen que apoyarlo, no puedes en tu primera declaración decir soy el candidato irreversible. O sea, eso... ¿Qué falló en la comunicación? Porque había, digamos, una disposición de que sea un candidato único. ¿Qué falló realmente ahí, Carlos? Bueno, nosotros no hemos estado en las reuniones de los líderes del bloque, ¿no? Esa pregunta habría que hacérselas a ellos para que den cuál es la versión que cada uno tiene. Como toda cosa opinable y controversial en la vida, van a haber dos versiones diferentes. Claro. Pero yo lo que he podido constatar dentro del grupo de delegados técnicos es que no había una verdadera voluntad real, auténtica, del expresidente Quiroga Ramírez de ir en el bloque de unidad. Yo creo que él siempre ha tenido la intención legítima, porque eso no es obviamente censurable, de decir yo soy el mejor candidato y yo soy el que voy a llevar las cosas a mi forma, a mi manera, y el que voy a ganar el voto ciudadano. Y si hay unidad va a ser en torno a mí, pero no en torno a otros que podrían inclusive tener mejor puntaje en una encuesta y terminar yo apoyando a ellos, ¿no? Esa es mi percepción personal dentro de ese nivel de delegados técnicos. Ahora habrá que preguntarles a los líderes del otro nivel qué fue lo que realmente entorpeció o dificultó. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Carlos, me quedé con esto que hablabas hace unos minutos atrás sobre la justicia no funciona, la fiscalía no funciona. Para ti, ¿qué funciona? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que funciona en el ámbito, sobre todo, del Estado? Mira, todo funciona mal, ¿no? Para ponerlo en términos exactos. O sea, me gustaría darte otra respuesta, ¿no? Claro, ¿verdad? sí.
y me gustaría encontrar la respuesta. Tal vez tendría que pensar mucho y volver a otro programa para decirte qué es lo que funciona medianamente bien. Obviamente en el nivel de desastre hay algunas que son más desastre que otras. El tema judicial y del Ministerio Público es lo último, o sea, lo más grave de desastre, ¿no? Lo que está más abajo. La Asamblea Legislativa, hacemos autocrítica, también funciona muy mal. ¿Pero por qué funciona muy mal? Porque ha habido esta práctica de autoritarismo, hegemonía, de 20 años del MAS, donde el MAS no entiende la verdadera esencia de lo que es una democracia en el Parlamento. Como Evo Morales tuvo durante tanto tiempo 2/3 y no necesitaba consensuar dentro de la Asamblea con nadie, ellos pensaron que siempre tenían esta mayoría, aunque no la tenían, y mucho menos que se iban a dividir en este periodo de gobierno entre arcistas y evistas, y eso lo iba a colocar al gobierno de Arce en una situación de extrema fragilidad. En una situación así, cualquier presidente del mundo, vean la historia, llama a los líderes de oposición a una reunión cumbre para tener acuerdos mínimos en políticas de Estado. Luis Arce Catacora nunca ha llamado. Evo Morales solo llamó para el tema del mar, si se acuerdan, y después no llamó nunca más. Pero Luis Arce Catacora no llamó nunca a los líderes de la oposición para decir, hagamos políticas de Estado, tengamos consensos en la Asamblea Legislativa para cambiar la justicia, para resolver los problemas de la economía, para mejorar las instituciones. Nunca. Y eso ha hecho que dentro de la Asamblea esa polarización que se daba por fuera de la Asamblea se meta dentro de la Asamblea, ¿no? Y que la Asamblea se convierta en un escenario de juego sucio en lugar de juego limpio. Y eso le demostré al presidente de diputados en las últimas leyes electorales que aprobamos, que con el solo hecho de habernos llamado a los jefes de bancada, y yo fui porque soy el experto en esto, ahí atrás de la testera nos llama para consensuar unos detalles de las leyes de, por ejemplo, del TREP, ¿no? O la ley de organizaciones políticas. En 15 minutos hemos hecho pequeños cambios a las leyes del Tribunal Supremo Electoral y se han aprobado por más de 2/3. Al final del recorrido se han dado cuenta de que si tú haces juego limpio de consensos en una asamblea y en un país, lo que se te hace cuesta arriba, pero se te disminuye la dificultad en el 70-80% y puedes sacar grandes leyes para Bolivia. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Cambiar de todos los lados políticos, porque también del lado político de la oposición se ha vuelto una asamblea donde hay diputados y diputadas que creen que dando puñetes o dando gritos o haciendo trifulcas, ¿no? Van a tener más prestigio y van a tener más consideración en sus departamentos, en sus regiones, y van a ser más aceptados. Y yo creo que esa lógica la tenemos que cambiar 180 grados. Dejar de lado el fanatismo activista, dejar de lado el fanatismo político e ir a una nueva asamblea donde podamos primero decir reglas de juego limpio. Ustedes nos pasan las leyes, si somos oficialistas a la oposición, o a la inversa, si la oposición gana, nos pasan las leyes a las comisiones con el tiempo suficiente para analizarlas, no como ahora hacen todo de mala fe, todo asalto de mata, ¿no? Horas antes que se va a tratar, tú las analizas, las evalúas, conformas equipos de trabajo de consenso según las especialidades, las materias, y cuando eso está suficientemente madurado, recién vas a la votación y vas a lograr, en algunos casos no habrá acuerdo y habrá mayorías y minorías, y eso es sano. Este actual presidente de la Cámara de Diputados, semanas que no convoca, porque calculan si tienen los votos suficientes o no, y no se da cuenta que le hace un tremendo daño a la democracia del país, porque también es esencia de la democracia que como gobierno vayas a debatir una ley y la pierdas, la ley. No se cayó el mundo, no se derrumbó el mundo por eso. Eso te enriquece más bien, porque quiere decir que si hubieras hecho una ley mejor o si hubieras logrado resolver problemas políticos que están más allá de la ley, podrías haber tenido un resultado exitoso, que no lo has tenido. Entonces, creo que tenemos que invertir en 180 grados la lógica y el estilo como se ha manejado esto, pero como consecuencia de estos 20 años de hegemonía del MAS, donde el MAS no concertaba nada, porque era prohibido, ¿te acuerdas? Los pactos liberales, los acuerdos oscuros, los maletines negros. Entonces, como eso ya no tiene que regir, entonces, ¿qué rige? Pues el voto unilateral, hegemónico, la aplanadora, el rodillo, y ese ha resultado un desastre igual que el otro. Estamos con Carlos Alarcón, segundo
candidato a diputado plurinominal por Alianza Unidad que postula a Samuel de la Medina. Carlos, tenemos Información. Joel López, ese es el llamado de Joel López. A ver, vamos a ver qué tiene Joel. Parece que es algo relacionado con el Día del Desafío. A ver, vamos a ver. Veamos. Bien, muchas gracias Marcelo, Gabriela. Nos encontramos en la Plaza Camacho. Como ustedes pueden observar, se viene preparando ya, vamos a minutos, a segundos de vivir el Día del Desafío, 31 versión del Día Internacional del Desafío. Y como ustedes pueden observar, ya se vienen instalando carpas y también espacios, aperturando espacios para llevar a cabo una jornada de ejercicios, una jornada deportiva, junto con funcionarios y las personas que se van a apostar en diferentes plazas y lugares donde ha destinado la alcaldía de la ciudad de La Paz. Vamos a conversar y tratar de conversar con las autoridades. Una de las autoridades es esta. Está acá el subalcalde del macrodistrito Centro, Rodney Miranda. Por favor, ¿a qué hora se va a llevar a cabo esta actividad? Bueno, en minutos más, 9:30 empezamos con las actividades. Vamos a tener actividades durante toda la mañana. Esta es una movida propuesta por la Dirección de Deportes. Entonces, ¿cómo no sumarnos? ¿No? Todos los funcionarios municipales hoy se van a sumar. También vamos a tener algo de actividad en la subalcaldía Centro. Ahora me estoy yendo un ratito a la subalcaldía y volvemos más tarde para seguir compartiendo. ¿Cuántos puntos se han instalado? ¿Se van a instalar? Todos los macrodistritos tienen algún punto de actividad física, ¿no? Es una instrucción que se nos ha dado para poder hoy tener el Día del Desafío, hacer algo de deporte, sacarnos de los escritorios, porque a veces nos dejamos consumir con la rutina y por eso hoy también estamos de modo deportistas. Ahora, la invitación, ¿no? a las personas que pasen por la ciudad, hacer un momento de deporte, distensionarse, ¿no? Sí, hay que salir de los escritorios, las caseritas de los mercados también, que salgan a mover un poquito el esqueleto, como se dice, porque ya vamos a tener zumba, vamos a tener voleibol, fútbol, atletismo, vamos a hacer actividad física en nuestros lugares y es importante pues estar en movimiento, ¿no? Desde 1983 que se lleva adelante esta movida del Día del Desafío, empezó en Canadá y desde 1998 en Bolivia. Evita enfermedades también el ejercicio. Totalmente, el estar en forma te evita pues complicaciones posteriores. Creo que todos deberíamos tener una rutina de ejercicios al día, autocrítico conmigo, porque muchas veces nos dejamos consumir, como les decía, por el trabajo y dejamos de lado lo que es nuestro cuidado físico. Bien. Muchas gracias, subalcalde. Gracias. Muy amable, está el subalcalde de Macrodistrito Centro, Rodney Miranda. Y como ustedes pueden observar, vamos a hacer también un poco de ejercicio, Marcelo, Gabriela, vamos a sumarnos a este Día del Desafío. Varios puntos que se están instalando en la ciudad de La Paz. Gente que ya está con el deportivo, con los tenis. Invitamos, ¿no? Si se puede, Marcelo. Dentro de 5 minutos arranca el Día del Desafío acá en la Plaza. A Marcelo, a Gabriela, a hacer un poco de ejercicio. Vamos contando 1, 2, 3. Vamos a jugar boli. Bueno, vamos a tratar de jugar boli acá. Marcelo, Gabriela. Día del Desafío, 31 versión internacional en la Plaza Camacho y en varios puntos de la ciudad de La Paz. Ejercicio, dice, muy bien. Nos vamos a parar aquí y vamos a hacer un poco de ejercicio, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, Día del Desafío, yo creo que es una actividad sumamente importante e interesante para toda la sociedad, porque definitivamente, a pesar del frío que estamos viviendo y esta ola tan compleja, pues hay que calentar los músculos, ¿no? Y nos ayuda, estamos mucho más saludables. Carlos, ¿tú haces ejercicio? ¿Algún deporte? Hago natación, no es mi fuerte la actividad física, los deportes, pero trato de hacer de manera regular, digamos, natación, sobre todo para el tema de la salud, ¿no? Porque eso te ayuda. En el caso yo tengo diabetes tipo 2, entonces una de las recomendaciones, además de la adecuada nutrición y algún medicamento, es hacer el ejercicio. Entonces ¿Eres insulino dependiente? No, es con pastillas y con dieta y tratar de complementar con ejercicio. ¿Y qué estilos nada?
No, solo trato de hacerlo al estilo pecho, ¿no? Ay, o sea, ay, sé ay. libre y pecho, pero ahora solamente estilo pecho. Y debe ser cansador, ¿no? ¿O no mucho? A veces no lo hago con un ritmo de competencia, digamos, No, ¿no? claro, De por velocidad, supuesto. sino más de relajamiento y de esfuerzo físico. ¿Cada cuánto? Claro, antes estaba yendo seguido, pero con esto del invierno he tenido un resfrío, entonces he cortado un poco, pero trataba de ir 3 veces a la semana, digamos, ¿no? En los tiempos que puedo, porque y depende de las circunstancias, porque bueno, con esto que nos metimos en la comisión especial de la investigación de Botrading y EPFB, eso ya me ha tenido casi 24/7 dedicado a eso y Claro. he tenido que cortar algunas actividades también. Pero es importante hacer ejercicio. Y Marcelo, ¿tú haces ejercicio? Sí, poco, La voy al verdad. gimnasio, un poco, Un poco pero de estoy, la gimnasio. verdad estoy haciendo un poco de ejercicio ahora. Ah, eso que está hay que bien. ser autocrítico. ¿Tú? Yo, bueno, yo soy profesora de danza, o sea, aquí Estás. claro. Baila tango. Claro, yo doy clases de tango, sí. Yo sí. estudié en Buenos Aires, ¿En iba a serio? San Telmo Claro. a ver los grandes espectáculos, inclusive en la plaza de San Telmo, en exacto, gratuitos, en la donde plaza hay de San Telmo. bailes espectaculares de tango. En ¿Y no baila un Florida, en la Valle, ¿no? Que son peatonales en Buenos Aires. Exacto. También, Es ¿no? muy Hay- característico. Por Hay supuesto. esas, ¿no? Además te invitan, ¿no? Y es interesante, ¿no? Bailo Ese- poco y mal, te cuento. Mira, Ah, no mis me fuertes digas. no son el deporte, ni el baile, ni cantar. Claro que lo hago, pero soy un Claro. desastre para el baile, para el canto. Y para Mientras uno esas se divierta, actividades. digo yo, no hay problema. La cuestión es pasarla bien, divertirse y disfrutarlo. Claro. Eso es maravilloso. Bueno, nos vamos a un corte, Marce. Muy Sí, bien. nos vamos a ir a una breve pausa y más adelante vamos a continuar con mucho más acá en el programa. Sígame los buenos.